Por favor, se lo ruego, cuide de mis pequeñas, susurró la mujer con la voz quebrada, después de haber sido golpeada y dejada a su suerte por traer al mundo 3 niñas iguales. Frente a ella, el apache que la encontró la miró largo y hondo, y lo que él respondió en ese momento cambiaría para siempre el camino de esas 5 almas. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento cortaba la piel como cuchilla de hielo. Tawari guió su caballo por el sendero estrecho que serpenteaba entre los pinos cargados de nieve, sus cascos marcando un ritmo pausado sobre la tierra helada. Enero de 1877 había llegado con más frío del que recordaba en años. Las montañas al sur del río Gila se alzaban como gigantes silenciosos, guardianes de secretos que solo el invierno conocía. Llevaba 3 días cabalgando desde su territorio, con las alforjas llenas de pieles de venado y raíces de yuca que pensaba intercambiar en la misión española. El humo de su aliento se mezclaba con el vapor que salía de los hollares del caballo. Todo estaba quieto, como si la tierra misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto, agudo, frágil, que se repetía una y otra vez cortando el silencio como una navaja. Tawari detuvo el caballo, inclinó la cabeza y esperó. El sonido llegaba desde el este, más allá de un grupo de álamos pelados. No era el grito de un puma o el lamento de un coyote, era el llanto de un bebé humano. Desmontó sin prisa, ató las riendas a una rama baja y caminó hacia el sonido. La nieve le llegaba hasta las rodillas, pero avanzó con pasos firmes, siguiendo el rastro de aquel llanto que ahora parecía más débil, más quebrado. Sus botas de cuero crujían contra la superficie helada. La clareira se abrió ante él como una herida en el bosque. En el centro, un álamo viejo y reseco se alzaba como un poste de tortura, sus ramas desnudas extendidas hacia el cielo gris como dedos suplicantes. Y amarrada a él, con alambre de púas oxidado que le cortaba las muñecas, había una mujer joven. Tawari se detuvo, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El cabello castaño de la mujer colgaba en mechones sucios sobre su rostro pálido. Algunos mechones helados pegados a sus mejillas por lágrimas que se habían congelado. Sus labios estaban partidos por el frío, hinchados y con manchas de sangre seca. Los ojos permanecían cerrados, la cabeza inclinada hacia un lado en una postura que hablaba de agotamiento total. El vestido de algodón azul, que una vez debió haber sido bonito, ahora estaba desgarrado y húmedo, helado en algunos lugares donde la tela había absorbido la nieve derretida y luego se había vuelto a congelar. Pero lo que hizo que el corazón de Tawari latiera más fuerte, lo que le provocó una sensación de urgencia que corrió por sus venas como fuego líquido, fueron los 3 bultos pequeños que yacían a los pies de la mujer, envueltos en trapos húmedos que habían sido blancos, pero ahora estaban manchados de tierra y humedad. Los bebés. Tawari se acercó despacio, con el mismo cuidado que usaría para aproximarse a un animal herido. Uno de los bultos se movía ligeramente, y de él salía un llanto tan débil que apenas se distinguía del susurro del viento entre las ramas. Los otros 2 estaban inquietantemente quietos, pero cuando se arrodilló junto a ellos, pudo ver el leve movimiento de sus pequeños pechos subiendo y bajando con respiraciones laboriosas. La mujer abrió los ojos cuando escuchó sus pasos en la nieve compactada. Eran ojos verdes, del color de las aguas profundas de los lagos de montaña, pero ahora estaban vidriosos por la fiebre y el agotamiento. Sin embargo, en ellos ardía algo que el frío no había podido apagar: la determinación feroz de una madre dispuesta a todo por proteger a sus crías. «No deje que se lleven a mis hijas»,
susurró con una voz que sonaba como papel, quemándose, rasposa y quebrada. Se lo ruego por todo lo sagrado. No deje que regresen por ellas. Sus palabras salían entrecortadas, cada sílaba un esfuerzo que le costaba energía que no podía permitirse perder. Tawari pudo ver cómo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que la consumía desde adentro. Tawari no dijo nada, pero algo en su silencio pareció tranquilizar a la mujer. Se agachó junto a los bebés y tocó sus rostros diminutos con la palma de la mano, sintiendo la textura de su piel suave, pero alarmantemente fría. Eran como pequeñas piedras de río en invierno, frías al tacto, pero con una vida tenue, pulsando en su interior. Podía sentir el soplo tenue de sus alientos, pequeñas nubes de vapor que apenas se veían, pero que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Sus caritas eran perfectas, con esas mejillas redondas que tienen todos los recién nacidos, pero estaban pálidas, casi azuladas en los labios. Una de las niñas tenía el cabello oscuro como su madre, otra era rubia como el trigo maduro, y la tercera tenía mechones rojizos que brillaban como cobre bajo la luz gris del día nublado. Estaban vivos, pero no por mucho tiempo. Tawari había visto suficientes inviernos para saber que el frío podía llevarse una vida en cuestión de horas, y estos pequeños seres no tenían la fuerza para resistir mucho más. Sacó la cuchilla curva que llevaba en el cinto, una hoja que había heredado de su padre y que mantenía tan afilada que podía cortar el cabello de un solo tajo. Se acercó a la mujer, moviéndose despacio para no asustarla. Ella no retrocedió, aunque sus ojos siguieron cada movimiento de la hoja con una mezcla de esperanza y terror. Era claro que había estado esperando la muerte, pero ahora se atrevía a esperar algo diferente. Con cuidado, Tawari comenzó a cortar el alambre que la mantenía atada al árbol. El metal estaba oxidado y había mordido profundamente la piel de sus muñecas. La sangre había brotado de las heridas y se había mezclado con la humedad, creando costras rojas y marrones que hablaban de horas de sufrimiento. Cada corte del alambre liberaba un poco más de presión, y con cada liberación, la mujer respiraba un poco más profundo. Cuando finalmente quedó libre, se desplomó hacia adelante como una muñeca rota. Tawari la sostuvo antes de que cayera, sorprendido por lo liviana que estaba. Era como sostener un pájaro herido, tan frágil que temía que pudiera romperse con demasiada presión. Podía sentir sus costillas a través de la tela húmeda del vestido, y se dio cuenta de que había estado sin comer durante mucho tiempo. ¿Puede caminar?, preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Ella trató de incorporarse, pero sus piernas no la sostuvieron. Negó con la cabeza, temblando tanto que sus dientes castañeteaban como pequeños tambores. «Las niñas», murmuró mirando hacia sus hijas con ojos llenos de pánico. «No puedo cargarlas». «Yo las llevo», dijo Tawari simplemente. Sin más palabras, la cargó en sus brazos junto con los 3 bebés, acomodándolos contra su pecho para compartir su calor corporal. La mujer era tan liviana que parecía estar hecha de huesos y aire, pero las bebés, a pesar de su pequeño tamaño, representaban un peso precioso que él protegería con su vida. El regreso a su caballo fue lento. Cada paso tenía que ser cuidadoso para no resbalar en la nieve y para no disturbar demasiado a las criaturas que llevaba. El viento había comenzado a soplar más fuerte, trayendo consigo la promesa de una tormenta que podría durar días. Las ramas de los árboles crujían sobre sus cabezas y ocasionalmente caía un montón de nieve que había estado acumulándose en las copas. Su caballo lo esperaba pacientemente, con las orejas hacia adelante, como si entendiera la urgencia de la situación. Tawari tuvo que hacer varios ajustes para acomodar a sus nuevos pasajeros de manera segura.
Colocó a la mujer delante de él en la silla, sosteniéndola con un brazo, mientras con el otro sostenía a las bebés contra su pecho. No era la posición más cómoda para cabalgar, pero funcionaría para el trayecto a casa. El viaje, que normalmente le tomaba media hora, se extendió a más de 1 hora. Cada paso del caballo tenía que ser medido y cuidadoso. La mujer se desvanecía y recuperaba la conciencia en oleadas, a veces murmurando palabras incomprensibles, a veces quedándose tan quieta que él tenía que revisar que siguiera respirando. Las bebés apenas se movían, lo cual lo preocupaba tanto como lo tranquilizaba. Por un lado, su quietud significaba que no estaban gastando energía preciosa. Por otro lado, la falta de movimiento podía indicar que estaban hundiéndose más profundamente en una hipotermia peligrosa. La cabaña de Tawari se alzaba en lo alto de la ladera, medio escondida entre pinos altos y rocas grises que la protegían de los vientos más fuertes. Estaba construida con troncos de pino que él mismo había cortado, descortezado y ensamblado con técnicas que había aprendido de su abuelo. Los espacios entre los troncos estaban sellados con una mezcla de barro, musgo y pelo de animal que mantenía fuera el frío. El techo era de tablas de madera cubiertas con corteza de abedul y una capa gruesa de tierra que en primavera se llenaba de flores silvestres. Una chimenea de piedras del río se alzaba por un costado, humeando como un pequeño volcán contra el cielo gris. El humo que salía era blanco y constante, señal de que la madera estaba seca y el tiro funcionaba bien. Había tardado 2 veranos en construir la cabaña, cortando cada tronco durante las horas más frescas del amanecer, acarreando cada piedra desde el lecho del arroyo, pensando siempre que sería suficiente para un hombre solo, que necesitaba poco más que un lugar seco donde dormir y un fuego donde cocinar. Ahora, mientras empujaba la puerta de madera maciza con el hombro, sosteniendo a la mujer y los bebés con cuidado extremo, se dio cuenta de que nunca había imaginado que alguien más la necesitaría, que su refugio personal se convertiría en el último bastión entre la vida y la muerte para 4 personas completamente dependientes de él. El interior estaba tibio, impregnado del aroma a madera de pino, humo de leña y las hierbas secas que colgaban en manojos del techo. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas rojizas que pulsaban como un corazón, pero aún daba suficiente calor para que la diferencia de temperatura fuera inmediatamente reconfortante. La cabaña era simple pero sólida. Una cama grande cubierta con pieles de oso y mantas de lana tejidas a mano. Una mesa de madera burda pero resistente. 2 sillas que él había tallado durante las noches largas de invierno y estantes donde guardaba sus posesiones más preciadas. Tawari depositó a la mujer en su propia cama con una gentileza que contrastaba con su apariencia ruda. La cama estaba cubierta con pieles que había curtido él mismo, oso negro para las noches más frías, venado para las templadas, y sobre todo una manta de lana que había intercambiado por 3 pieles de castor el invierno anterior. Los bebés los colocó en una improvisada cuna cerca del fuego, envueltos en la mejor manta que tenía, una tejida con lana de oveja tan suave que parecía algodón. Trabajó en silencio, con la eficiencia de un hombre acostumbrado a resolver problemas de supervivencia. Primero avivó las llamas, hasta que el cuarto se llenó de luz dorada que danzaba en las paredes de troncos, creando sombras que se movían como espíritus benevolentes. El calor comenzó a expandirse, luchando contra el frío que se había metido en los huesos de sus huéspedes inesperados. Luego se dirigió a su despensa, un rincón de la cabaña donde guardaba sus provisiones en vasijas de barro y sacos de cuero. Tenía leche de cabra fresca que había ordeñado esa mañana, antes de comenzar su viaje interrumpido.
La vertió en una olla de barro negro y la puso sobre las brasas, moviéndola ocasionalmente con una cuchara de madera para que no se pegara. Mientras la leche se calentaba, observaba constantemente a las bebés. Una de ellas había comenzado a moverse ligeramente, moviendo sus bracitos diminutos como si buscara algo. Otra parecía estar soñando, sus párpados temblando con el movimiento rápido de los ojos. La tercera permanecía muy quieta, lo cual lo preocupaba más. Cuando la leche estuvo tibia, la probó con la punta del dedo hasta que la temperatura fue perfecta, como había visto hacer a las mujeres de su tribu. Comenzó el delicado proceso de alimentar a las bebés. Con paciencia infinita, ayudó a que cada una bebiera unas gotas, usando un trapo limpio empapado en leche para que pudieran succionarlo. Sus caritas diminutas buscaban el alimento con un instinto tan viejo como la vida misma, como flores siguiendo al sol. La mujer no había despertado. Tawari trajo agua tibia y comenzó a limpiar la sangre seca de sus muñecas con un trapo limpio. Las heridas eran profundas, pero no mortales. Lo que más le preocupaba era la palidez de su piel y la forma como respiraba, demasiado rápido y superficial. Cuando terminó de curar las heridas, se sentó en una silla de madera junto a la cama y esperó. Afuera, el viento silbaba entre los árboles como un coro de voces perdidas. El fuego crepitaba, los bebés dormían, y por primera vez en años su cabaña se sentía llena de vida. La mujer abrió los ojos cuando la luna ya estaba alta. Se incorporó despacio, mirando a su alrededor con confusión, hasta que vio a sus hijas durmiendo junto al fuego. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Están vivas», murmuró. Y en esas dos palabras había tanto alivio que Tawari sintió un nudo en la garganta. «Sí», respondió él. «Están a salvo». Ella lo miró entonces como si lo viera por primera vez. Tenía el rostro curtido por el sol y el viento, cabello negro sujeto con una banda de cuero y ojos oscuros que parecían conocer secretos antiguos. No era joven, pero tampoco viejo. Sus manos eran grandes y callosas, manos que habían trabajado la tierra y conocían el peso de las herramientas. «¿Por qué me ayudó?», preguntó ella. Tawari no respondió de inmediato. Se levantó, puso más leña en el fuego y sirvió té de hierbas en 2 tazas de barro. «¿Cómo se llama?», preguntó él, ofreciéndole una taza. «Isela», dijo ella, aceptando el té y envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. «Isela Domínguez». «Tawari». Bebieron en silencio mientras las llamas danzaban y los bebés respiraban con el ritmo pausado del sueño profundo. Afuera, la tormenta había comenzado en serio, golpeando las ventanas con ráfagas de nieve. «Mi esposo», comenzó Isela, pero su voz se quebró. Tawari levantó una mano. «Descanse, mañana habrá tiempo para hablar». Pero ella negó con la cabeza. «Necesita saber, él vendrá por mí, por ellas». «Entonces me contará cuando tenga fuerzas», dijo Tawari. «Esta noche solo descanse». Isela lo miró durante un largo momento, como si tratara de entender qué clase de hombre era este que la había salvado sin preguntar nada a cambio. Luego se recostó en la cama tirando de la manta hasta el mentón. «Gracias», susurró antes de cerrar los ojos. Tawari se quedó despierto toda la noche, alimentando el fuego y vigilando que los bebés respiraran. De vez en cuando se acercaba a la ventana y miraba hacia el bosque, sabiendo que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Pero cuando regresaba a su silla y veía a Isela durmiendo en paz por primera vez en mucho tiempo, sabía que había tomado la decisión correcta. Isela se recuperó lentamente. Los primeros días apenas podía mantenerse en pie, pero poco a poco el color regresó a sus mejillas y sus ojos perdieron esa mirada vidriosa de la fiebre. Los bebés también se fortalecían. Sus llantos, que al principio sonaban como gemidos de gatitos enfermos, ahora llenaban la cabaña con voces claras y exigentes. Fue una semana después
Cuando Isela finalmente le contó su historia, estaban sentados junto al fuego después de la cena. Los bebés dormían en una cuna que Tawari había improvisado con una caja de madera y mantas suaves. La luz de las llamas danzaba en las paredes de troncos, creando sombras que parecían moverse con vida propia. «Me casé cuando tenía 17 años», comenzó Isela, manteniendo la mirada fija en las llamas que danzaban con hipnótica regularidad. Era muy joven, apenas sabía lo que significaba ser esposa. Mi padre dijo que don Mateo Domínguez era un buen partido para una muchacha sin dote como yo, rico, con tierras grandes cerca de la misión, ganado, casas. Yo no lo conocía más que de vista, de verlo en misa los domingos, pero mi padre dijo que era mi destino casarme con un hombre que pudiera cuidarme cuando él ya no estuviera. Tawari no dijo nada, pero sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Había algo en el tono de Isela que le decía que esta historia no tendría el final feliz que toda jovencita sueña para su boda. La boda fue grande, con toda la gente importante del pueblo. Don Mateo tenía 40 años y acababa de enviudar. Su primera esposa, doña Carmen, había muerto de fiebre después de 10 años de matrimonio sin darle hijos. Los curanderos dijeron que era porque ella era demasiado delicada, demasiado frágil para la maternidad. Isela pausó, tocándose el vientre con una mano temblorosa. Él quería hijos varones, herederos para sus tierras y su nombre. Por eso se casó conmigo, porque era joven y fuerte, porque venía de una familia donde las mujeres tenían muchos hijos. Una de las bebés se agitó en su sueño, haciendo un pequeño ruido que sonaba como el maullar de un gatito. Isela extendió la mano hacia ella instintivamente, acariciando su cabecita con una ternura que contrastaba con la amargura de sus palabras. Pero yo solo le di hijas. 3 hijas hermosas, perfectas, pero para él fueron como 3 fracasos. Su voz se quebró ligeramente. Cuando nació la primera, Alina, él se molestó, pero dijo que la próxima vez sería diferente. Cuando llegó Rosa un año después, comenzó a tratarme con frieza, como si yo hubiera hecho algo malo a propósito. Y cuando las gemelas nacieron... ¿Gemelas? Tawari miró hacia la cuna donde dormían las 3 bebés. Rosa y Jacinta son gemelas, explicó Isela. Nacieron con pocas horas de diferencia. Cuando el partero le dijo a don Mateo que había tenido 2 hijas más y que ninguna era varón, él cambió, se puso como loco. Gritó que yo estaba maldita, que solo podía dar frutos podridos, que Dios me había castigado por algún pecado secreto. Tawari sintió que la rabia crecía en su pecho como una llama alimentada por viento fuerte. Había conocido hombres crueles antes, pero la idea de un hombre despreciando a sus propias hijas le resultaba incomprensible. Los meses después del nacimiento fueron terribles, continuó Isela. Don Mateo apenas me dirigía la palabra. Me trataba como si fuera una sirviente en mi propia casa. A las niñas las veía como bocas inútiles que alimentar, cargas que había que soportar. Decía que 3 mujeres más en el mundo no servían para nada, que yo había traído una maldición a su casa. El fuego crepitó, mandando chispas hacia la chimenea. En la cuna improvisada, las 3 bebés dormían con la respiración pausada de quienes finalmente se sienten seguras. ¿Cuándo decidió? Tawari no pudo terminar la pregunta. Hace una semana. Las niñas estaban llorando por la noche como hacen todos los bebés, y él se levantó furioso. Dijo que no podía soportar más el ruido, que éramos como animales salvajes perturbando su paz. Al día siguiente vino con cuerdas y alambre. Isela cerró los ojos como si pudiera bloquear la memoria. Me dijo que el invierno sería nuestro juez, que si Dios quería que viviéramos, encontraría la manera. Si no, entonces significaba que nunca debimos haber nacido. Pero usted no está muerta, dijo Tawari, su voz cargada de una emoción que no podía nombrar. Y sus hijas tampoco.
Isela lo miró entonces, y por primera vez desde que había comenzado su relato, había algo parecido a la esperanza en sus ojos. Por usted. Usted fue la manera que Dios encontró de salvarnos. Se quedaron en silencio durante largo rato. El viento había comenzado a soplar de nuevo, pero ya no sonaba amenazante. Era solo el viento, parte del mundo que continuaba girando a pesar del dolor. Él vendrá por nosotras, dijo Isela finalmente. Don Mateo no acepta que sus posesiones escapen. ¿Posesiones? Así es como él nos ve, como sus vacas, sus caballos, cosas que le pertenecen. Tawari se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la nieve había comenzado a derretirse en algunos lugares, creando pequeños arroyos que brillaban bajo la luz de la luna. «Aquí sus hijas no son posesiones», dijo sin voltearse, «son regalos para la tierra». Al día siguiente llegó Nana. La anciana apache apareció por el sendero como una sombra que caminara, silenciosa y segura a pesar de su edad avanzada. Llevaba un morral de cuero lleno de maíz molido y hierbas medicinales. Tawari la recibió con respeto, besando su mano arrugada antes de invitarla a entrar. Nana examinó a Isela y a los bebés con ojos que habían visto nacer y morir a muchas generaciones. Murmuró palabras en apache mientras tocaba las frentes de las niñas y preparó un té especial para Isela que olía a salvia y miel silvestre. «Las niñas son fuertes», dijo Nana en español entrecortado. «Nacieron para sobrevivir». Pero había algo más. Nana había venido también con noticias. En la misión hablan de una mujer que se volvió loca y huyó con sus hijas, le dijo a Tawari cuando estuvieron solos. El esposo ofrece dinero por quien la traiga de vuelta. Dice que está enferma, que necesita cuidados. Tawari apretó los dientes. ¿Cuánto dinero? Suficiente para tentar a hombres desesperados. Esa noche, Tawari comenzó a preparar la cabaña para defenderse. Reforzó las puertas con maderos extra, apiló leña hasta el techo para tener combustible durante un sitio largo, y afiló sus cuchillos hasta que el metal brillaba como agua bajo la luna. Isela lo observaba trabajar sin decir nada, pero sus ojos reflejaban miedo y algo más. Culpa. No tenía derecho a traerle este problema, dijo finalmente. Tawari se detuvo en su trabajo y la miró. No hay problema. Solo hay una familia que proteger. Familia. Eso es lo que somos ahora, dijo él simplemente, y regresó a afilar su cuchilla. Los hombres llegaron una semana después, cuando el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la nieve acumulada en el techo de la cabaña, y el vapor se alzaba de las superficies heladas como pequeños fantasmas. Isela estaba amamantando a las bebés junto al fuego, una rutina que había desarrollado en los días de recuperación, cuando escuchó el sonido inconfundible de cascos en el sendero. No era el galope rápido de un viajero solitario, sino el avance medido y deliberado de varios caballos moviéndose en formación. Se puso rígida como una vara y las niñas sintieron inmediatamente su tensión. Alina, que había estado mamando placenteramente, se separó del pecho y comenzó a llorar con esa agudeza que tienen los bebés cuando sienten peligro. Rosa y Jacinta la siguieron, como si un hilo invisible las conectara a todas, creando un coro de llanto que llenó la cabaña de alarma. Tawari había estado esperando este momento desde la noche que llegó Nana con las noticias. Había estado afilando sus cuchillos cada tarde, revisando las defensas de la cabaña, preparando pequeños escondites donde Isela y las niñas podrían refugiarse si fuera necesario. Pero también sabía que la espera era la parte más difícil de cualquier batalla. Los nervios se tensan, la mente imagina todos los posibles escenarios y el corazón late tan fuerte que parece que va a salirse del pecho. Se levantó sin prisa, con movimientos controlados que no revelaran su estado de alerta. Se ató el cuchillo al cinto, verificó que la empuñadura estuviera limpia de humedad para que no se resbalara de su mano en un momento crítico,
y caminó hacia la puerta. Por la ventana pequeña que había tallado en la pared norte, pudo ver a 4 hombres montados a caballo, todos armados con pistolas y rifles que brillaban bajo el sol matutino. No reconoció a ninguno de los jinetes, pero todos tenían esa postura y esa mirada que él había aprendido a identificar en mercenarios y cazadores de recompensas. Hombres acostumbrados a trabajos sucios, que habían endurecido sus corazones contra la compasión para poder hacer lo que les pagaran por hacer. Llevaban ropa de viaje polvoricienta, sombreros de ala ancha que les ensombrecían los rostros, y esa manera particular de sentarse en la silla que hablaba de muchas horas cabalgando y poca paciencia para conversaciones corteses. «¿Isela Domínguez está aquí?», gritó uno de ellos, un hombre barbudo con sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba desde la oreja hasta el mentón. Su voz tenía la rudeza de quien está acostumbrado a que le obedezcan de inmediato. Tawari abrió la puerta y salió, cerrándola detrás de él con cuidado para bloquear el frío, pero también para crear una barrera entre estos hombres y las mujeres que protegía. No llevaba armas a la vista, pero su presencia era como la de un puma antes del salto, quieta, pero llena de peligro contenido, como una tormenta que se acumula en el horizonte. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz calmada, pero con un undertone de advertencia que cualquier hombre inteligente habría reconocido. «Venimos por la mujer y las niñas», dijo el barbudo, escupiendo al suelo como si las palabras le supieran mal. «Su esposo las quiere en casa, nos pagó bien para traerlas de vuelta, y eso es lo que vamos a hacer». «¿Esposo?», Tawari ladeó la cabeza, como si la palabra fuera nueva para él. «Un esposo que ata a su familia en el bosque para que mueran de frío». Los hombres intercambiaron miradas rápidas, y Tawari pudo ver que había tocado un punto sensible. Era claro que don Mateo no les había contado esa parte de la historia, o les había dado una versión muy diferente de los eventos. El barbudo se removió incómodo en su silla, y uno de los otros hombres, uno más joven con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, frunció el ceño como si estuviera procesando información nueva. «Eso no es asunto nuestro», dijo el joven de la cicatriz, pero había menos convicción en su voz de la que había tenido momentos antes. «Solo venimos a hacer un trabajo, a llevarlas de vuelta». «No van a llevarse a nadie de aquí», respondió Tawari, y aunque su tono era tranquilo, había en él una certeza que hizo que los caballos se inquietaran, como si pudieran sentir la tensión que crecía en el aire. «Mira, Apache», dijo el barbudo llevando la mano hacia su pistola, «no queremos problemas contigo, solo danos a la mujer y todos estaremos contentos». «Ella no es mía para dar», respondió Tawari. «Y no es de él para tomar». Por un momento, el silencio se extendió entre los hombres como una cuerda tensa. Se podía oír el goteo del agua derritiéndose del techo, el viento suave entre los pinos, el llanto lejano de una de las bebés desde adentro de la cabaña. «No queremos matarte», dijo el barbudo finalmente, «pero si no cooperas...» «Pueden intentarlo», dijo Tawari, y por primera vez sonrió. No era una sonrisa agradable. Los 4 hombres se miraron otra vez. Habían venido esperando intimidar a una mujer sola y asustada, no enfrentar a un guerrillero apache que parecía dispuesto a convertir su cabaña en un campo de batalla. «Volveremos», dijo el barbudo, jalando las riendas de su caballo. «Y la próxima vez traeremos más hombres». «Los estaré esperando», respondió Tawari. Los hombres se alejaron al galope, pero Tawari sabía que cumplirían su amenaza. Don Mateo no era el tipo de hombre que aceptaba una derrota fácilmente. Entró a la cabaña y encontró a Isela temblando junto a la ventana, sosteniendo a 2 de las bebés contra su pecho. «Van a regresar», dijo ella. «Sí, con más hombres». «Probablemente». Isela lo miró con ojos llenos de desesperación. «No puedo pedirle que muera por nosotras». Tawari se acercó y tomó gentilmente a la tercera bebé, que había estado llorando sola en la cuna.
La pequeña se calmó de inmediato al sentir sus brazos fuertes. «No va a pedírmelo», dijo él, «porque no voy a morir, y ustedes tampoco». La primavera llegó temprano ese año, derritiendo la nieve y llenando los arroyos con agua fría y clara. Isela se fortaleció con el clima más cálido y las bebés comenzaron a crecer como flores después de la lluvia. Tahuari talló 3 pequeñas tablas de cedro y grabó en ellas los nombres, Alina, Rosa y Jacinta. Las colgó sobre el lugar donde dormían las niñas como protección espiritual. Isela había comenzado a cantar canciones españolas antiguas que su madre le había enseñado, melodías que hablaban de amor perdido y esperanza encontrada. Su voz llenaba la cabaña con una calidez que ningún fuego podría igualar, y las bebés parecían reconocer las canciones, calmándose y sonriendo cuando las escuchaban. Tahuari trabajaba en silencio, reparando herramientas y reforzando la cabaña, pero siempre con un oído atento a esa voz que convertía su hogar en algo que nunca había imaginado posible. Fue en una tarde nublada de principios de abril cuando don Mateo llegó en persona. La nevada había llegado sin avisar, como un último regalo cruel del invierno que se resistía a marcharse. Isela estaba cocinando estofado cuando vio las siluetas de 3 hombres a caballo emergiendo entre los árboles cubiertos de blanco. Uno de ellos era más alto que los otros, con sombrero negro y abrigo largo que lo hacía ver como un buitre posado en la silla. «¡Es él!», murmuró, y el miedo en su voz hizo que las bebés comenzaran a llorar. Tahuari había estado afilando un hacha en la puerta. Al ver los jinetes, se incorporó lentamente y entró a la cabaña. «Llévelas al arroyo», le dijo a Isela sin quitar la vista de la ventana. «Conozco un lugar donde pueden esconderse. ¿Y usted? Yo los voy a recibir». Isela comenzó a protestar, pero Tahuari ya estaba ayudándola a envolver a las bebés en mantas gruesas. La guió por la puerta trasera hacia un sendero que llevaba al agua, donde había rocas grandes que formarían un buen escondite. «Si algo sale mal», le dijo, «sigan el arroyo hacia el sur. Encontrarán la misión en 2 días de camino». «Tahuari, vaya», dijo él, y algo en su voz no admitía discusión. Regresó a la cabaña y salió por la puerta principal. Los 3 hombres habían desmontado y se acercaban a pie. El más alto se había quitado el sombrero, revelando cabello gris y una cara que podría haber sido guapa antes de que la crueldad la endureciera. «¿Usted es el que tiene a mi esposa?», preguntó don Mateo sin preámbulos. «Su esposa está donde quiere estar», respondió Tahuari. Don Mateo sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Mi esposa está enferma. Se escapó en un ataque de locura, robándose a mis hijas. Vengo a llevarlas a casa para que reciban el cuidado que necesitan». «Las vi atadas a un árbol», dijo Tahuari. «Eso no era cuidado. ¿Y qué sabe un salvaje sobre cuidar a una familia cristiana?». Los 2 hombres que acompañaban a don Mateo pusieron las manos en sus pistolas, pero Tahuari no se movió. «Sé que las familias no se abandonan en el bosque para morir». Don Mateo dio un paso adelante. «Donde yo vengo, los maridos tienen derechos sobre sus esposas. Derechos que la ley reconoce y protege. ¿Qué ley dice que puede matar a sus hijas? No iba a matarlas». La máscara de civilidad se resquebrajó por un momento y Tahuari pudo ver la furia que ardía debajo. «Era una prueba. Si Dios quería que vivieran, las habría protegido». «Dios las protegió», dijo Tahuari. «Me mandó a mí». Don Mateo sacó un revólver de su abrigo. «Suficiente conversación. ¿Dónde están? No se las voy a entregar. Entonces morirá por nada». El disparo nunca llegó. Uno de los hombres de don Mateo levantó la culata de su rifle y golpeó a Tahuari en la cabeza, haciéndolo caer contra la puerta de la cabaña. El mundo se llenó de estrellas y el sabor metálico de la sangre. «Búsquenlas», ordenó don Mateo. Fue entonces cuando se escucharon los cascos.
3 jinetes más emergían del bosque, pero estos llevaban los uniformes azules de la guardia de la misión. El capitán desmontó con autoridad militar y se acercó al grupo. «¿Qué sucede aquí?», demandó. Don Mateo guardó rápidamente su pistola y adoptó una expresión de preocupación paternal. «Capitán Torres, qué alivio verlo. Estoy buscando a mi esposa e hijas. Este hombre las tiene secuestradas». Tahuari trató de levantarse, pero la cabeza le daba vueltas. La sangre goteaba de una herida en su frente. «¿Es cierto eso?», preguntó el capitán. Antes de que Tahuari pudiera responder, Isela apareció entre los árboles, cargando a las 3 bebés. «¡Capitán!», gritó. «¡No escuche sus mentiras!». Don Mateo sonrió triunfante. «Isela, querida, has estado enferma. Ven, es hora de volver a casa». Pero Isela no se movió. «Este hombre me ató a un árbol en el bosque y dejó a mis hijas para que murieran de frío. Si Tahuari no nos hubiera encontrado, estaríamos muertas». «Está delirando», dijo don Mateo al capitán. «Ha estado actuando de manera extraña desde que nacieron las niñas. A veces inventa historias terribles». «¿Es verdad eso, señora?», preguntó el capitán Torres. Isela se acercó, sosteniendo a las bebés como evidencia. «Mire mis muñecas, capitán. ¿Ve estas cicatrices? Alambre de púas. Mire a mis hijas. ¿Parecen niñas que han estado cómodas en casa?». El capitán examinó las marcas en las muñecas de Isela. Luego miró a las bebés. Estaban sanas ahora, pero era claro que habían pasado por algo terrible. «Don Mateo», dijo el capitán lentamente, «estas son acusaciones muy serias. Son fantasías de una mujer loca. Entonces no le importará acompañarme a la misión para aclarar este asunto», dijo el capitán. No era una petición. Don Mateo miró a sus hombres, luego a Tahuari, quien finalmente había logrado ponerse en pie. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí», dijo Isela, corriendo hacia Tahuari para sostenerlo. «Sí ha terminado. El capitán Torres arrestó a don Mateo y sus hombres y se los llevó de vuelta a la misión para investigar las acusaciones. Isela ayudó a Tahuari a entrar a la cabaña y limpió su herida con agua tibia. Le dije que no tenía derecho a pedirle que muriera por nosotras», dijo mientras vendaba su cabeza. «Y le dije que no iba a morir», respondió él sonriendo a pesar del dolor. «¿Y si hubieran sido más hombres? ¿Y si no hubiera llegado el capitán?». Tahuari tomó su mano. «Pero llegó, y ahora somos libres». Afuera la nieve había parado de caer, y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes como promesas de días mejores. La recuperación de Tahuari fue lenta, pero Isela no se apartó de su lado. Le preparaba tés de hierbas que Nana le había enseñado a hacer, le cambiaba las vendas 2 veces al día, y por las noches se sentaba junto a su cama a cantar las canciones que habían calmado a sus hijas. «No sabía que tenía una enfermera tan hermosa», le dijo una tarde, cuando el dolor había disminuido lo suficiente para bromear. «No sabía que tenía un paciente tan testarudo», respondió ella, pero había ternura en su reproche. Las bebés habían comenzado a dar sus primeros pasos. Alina fue la primera, tambaleándose entre los muebles como un marinero borracho. Rosa la siguió pocos días después, y finalmente Jacinta, quien parecía más interesada en cantar que en caminar. «Tienen personalidades tan diferentes», observó Isela una mañana mientras veía a las niñas jugar en el suelo. «Alina es aventurera, Rosa es observadora, y Jacinta vive en un mundo de música, como su madre», dijo Tahuari. Fue durante esas semanas de convalecencia que comenzaron a planear el futuro. Tahuari propuso ampliar la cabaña, construir más cuartos para que las niñas tuvieran su propio espacio. Isela sugirió que podrían recibir viajeros cansados, ofrecerles comida y refugio a cambio de historias del mundo exterior. «¿Cómo la llamaríamos?», preguntó Tahuari. «¿La casa? La casa de huéspedes». Isela pensó por un momento,
mirando el fuego que ardía en la chimenea. «Hogar del fuego», dijo finalmente, «porque este fuego nos salvó la vida». «Hogar del fuego», repitió Tawari, probando las palabras. «Me gusta». Trabajaron juntos durante el verano, expandiendo la cabaña con nuevas habitaciones y una cocina más grande. Isela resultó ser sorprendentemente hábil con las herramientas, y Tawari descubrió que disfrutaba enseñándole técnicas de construcción que había aprendido de su abuelo. Los primeros huéspedes llegaron en otoño, una familia de comerciantes que viajaba hacia California. Isela les preparó estofado de pollo con chile suave y pan de maíz dulce, mientras Tawari cuidó de sus caballos y les dio consejos sobre los senderos de montaña. «Nunca habíamos comido tan bien en un viaje», dijo la esposa del comerciante antes de partir. «Volveremos por este camino». «Serán bienvenidos», respondió Isela, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Las niñas crecían como flores en primavera. Alina aprendió a trepar a los árboles antes de cumplir 2 años. Rosa desarrolló la habilidad de encontrar objetos perdidos como si tuviera un sexto sentido. Y Jacinta cantaba constantemente, inventando melodías para todo lo que veía. Una tarde de diciembre, Isela estaba enseñando a leer a algunas niñas del pueblo cuando Tawari regresó de cazar. Llevaba un venado pequeño y algo más, un paquete envuelto en cuero suave. «¿Qué es eso?», preguntó Isela cuando las niñas se habían ido. Tawari desenvolvió el paquete, revelando un chale de lana teñida con pigmentos naturales. Estaba bordado con símbolos apaches tradicionales y, en una esquina, las iniciales A, R y J entrelazadas con pequeñas flores. «Para usted», dijo, extendiendo el chale. Isela lo tocó con reverencia. «Es hermoso. ¿Cuándo tuvo tiempo de hacer esto?» «Por las noches, cuando todos duermen». «¿Por qué?» Tawari se acercó y le puso el chale sobre los hombros. «Porque quería que supiera que pertenece aquí, que este es su hogar». Isela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Ya lo sabía. Sí, desde la primera noche que cantó para mis hijas. Se casaron en primavera, cuando los campos se llenaron de flores silvestres y el aire olía a tierra nueva y posibilidades infinitas. No fue una ceremonia grandiosa como la primera boda de Isela, sino algo simple y profundo que surgió de sus propios corazones. Se celebró en una ceremonia íntima frente al fuego que había sido testigo de todo. Su primer encuentro como extraños, sus primeras conversaciones como aliados y ahora sus votos como compañeros de vida. No había sacerdote porque el más cercano estaba a 3 días de viaje y ninguno de los dos sintió la necesidad de esperar la bendición de un extraño. En su lugar, Nana ofició la ceremonia, hablando en apache y español sobre los lazos que unen a las almas y la responsabilidad sagrada de proteger el amor una vez que se encuentra. Las 3 niñas jugaban a sus pies, ahora convertidas en pequeñas personas con personalidades distintas. Alina gateaba hacia todo lo que brillara, Rosa observaba el mundo con ojos curiosos e inteligentes, y Jacinta hacía sonidos que ya parecían canciones. Las montañas sirvieron como catedral, sus picos, alzándose hacia un cielo azul donde las nubes se movían como bendiciones silenciosas. El viento traía el aroma de los pinos y el sonido lejano del agua corriendo, creando una música natural que ningún órgano podría igualar. Tawari le dio a Isela un collar que había estado creando durante meses, trabajando en él cada noche después de que todos durmieran. Estaba hecho de cuentas talladas a mano en hueso y madera, cada una representando un momento importante en su historia juntos. La primera cuenta era de obsidiana negra por la noche que los encontró, la segunda de madera de cedro por el primer amanecer que vivieron bajo el mismo techo, y así sucesivamente hasta crear una historia completa contada en pequeñas obras de arte.
Prometo que este siempre será un lugar seguro para usted y las niñas, dijo él, colocando el collar alrededor del cuello de Isela con manos que temblaban ligeramente por la emoción. Prometo que nunca tendrán que temer por su bienestar mientras yo pueda protegerlas. Prometo que nunca permitiré que este fuego se apague, respondió ella, tocando la cuenta central del collar que estaba tallada con la forma de una pequeña llama. Prometo que este hogar siempre tendrá calor, amor y la fuerza que viene de una familia unida. Los años que siguieron pasaron como hojas llevadas por un viento gentil, cada una marcando el paso del tiempo con pequeños milagros cotidianos. El hogar del fuego se convirtió en más que una simple casa de huéspedes. Se convirtió en una leyenda local, un lugar donde los viajeros sabían que encontrarían no solo comida y refugio, sino también historias, música y la sensación de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Isela resultó ser una cocinera excepcional, capaz de transformar los ingredientes más simples en banquetes que los huéspedes recordarían durante años. Su estofado de pollo con chiles suaves se volvió famoso en la región, y viajeros llegaban desde muy lejos solo para probarlo. Pero era más que la comida lo que los atraía. Era la forma como Isela los recibía, como si cada huésped fuera un amigo querido que regresaba a casa después de un largo viaje. Enseñaba a leer y escribir a los niños del pueblo en una pequeña escuela que habían construido anexa a la casa principal. Los niños llegaban cada mañana con sus rostros lavados y sus mejores ropas, ansiosos por aprender las letras que les abrirían mundos nuevos. Por las tardes, después de las lecciones, algunos se quedaban solo para escuchar las canciones que Isela cantaba mientras trabajaba, melodías que se convertían en parte del folclore local. Tawari construía constantemente, siempre añadiendo algo nuevo. Un establo más grande, habitaciones adicionales para huéspedes, un taller donde podía trabajar el cuero y la madera. También se convirtió en una especie de juez informal para las disputas locales, ya que la gente había llegado a respetarlo por su sabiduría y su manera justa de ver los problemas. Los colonos y los apache por igual venían a buscar su consejo, creando un puente inusual entre dos mundos que raramente se entendían. Las niñas crecieron como flores en un jardín bien cuidado, cada una desarrollando talentos únicos. Alina se convirtió en una rastreadora tan hábil como su padre adoptivo, capaz de leer historias completas en las huellas que otros apenas notarían. Rosa desarrolló un don especial para la curación, mezclando el conocimiento de hierbas de Nana con técnicas que aprendía de los doctores viajeros que pasaban por la casa. Jacinta compuso canciones que los comerciantes llevaban a tierras tan lejanas como California y Texas, esparciendo melodías que hablaban de amor, familia y la belleza de las montañas donde había nacido. La casa se llenó de vida de maneras que ninguno de los dos había imaginado. Había siempre el sonido de voces conversando, risas de niños jugando, el tintineo de los platos en la cocina y por encima de todo, la música constante que parecía brotar naturalmente de las paredes mismas. Viajeros dejaban instrumentos como pago por la hospitalidad, y la casa acumuló guitarras, flautas, tambores pequeños y hasta un piano que llegó en partes en carretas diferentes y que Tawari armó pacientemente, siguiendo instrucciones escritas a mano por un músico alemán. Una tarde de verano, cuando las niñas ya tenían 12 años, Isela y Tawari se sentaron en el portal a ver el atardecer. El valle se extendía ante ellos, dorado por la luz del sol poniente. Se podía escuchar la risa de las niñas jugando en el arroyo, el sonido de una guitarra que alguien tocaba en la cocina, el murmullo de voces de huéspedes que compartían historias junto al fuego. ¿Se arrepiente alguna vez?, preguntó Isela, tomando la mano de Tawari. ¿De qué? De haberme encontrado, de cambiar su vida tranquila por todo esto.
Tahuari miró a las niñas que corrían entre los árboles, sus vestidos manchados de pasto y barro, sus cabelleras brillando como seda bajo el sol. Luego miró a Isela, cuyo rostro había madurado hasta convertirse en el de una mujer segura de sí misma y satisfecha con su vida. «El fuego que encontramos aquel día», dijo finalmente, «nunca se ha apagado». «No», acordó Isela. Solo necesitaba un lugar donde vivir, y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta y el fuego crepitaba en la chimenea de su hogar, ambos sabían que habían construido algo más fuerte que la piedra o la madera. Una familia forjada por la elección, el sacrificio y la decisión diaria de permanecer juntos. El hogar del fuego siguió ardiendo, como un faro en las montañas, guiando a casa a todos los que se habían perdido en la oscuridad.